Muy bienvenidos. Si te quedaste hasta acá, estamos en Diálogo Live. Qué bueno que pudiste conectarte, que podés estar en vivo hablando con nosotros o no. Quizás estás viendo este video y estás viéndolo en otro momento. Qué bueno que también estás ahí, te damos la bienvenida. Acá estoy con mi amigo Isaac y hoy vamos a charlar un poquito acerca de lo que escuchamos en la prédica. Hoy tuvimos un culto muy hermoso, así que también te invito a que lo busques ahí en YouTube, lo podés ver. Hoy tuvimos bautismos, que es un paso muy importante en la vida de los que seguimos a Cristo, porque es un testimonio de lo que hemos decidido en nuestra vida, que es seguirle a Él, ¿no? Y cambiar nuestra vida en pos de Él, ¿no? Y caminar con Jesucristo. Y sabes que yo, mientras estaba escuchando la prédica, leí un texto bíblico que dice, es Jesús hablándole a sus discípulos, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Y Él dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, le decía Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré, dice. Y el 8 es muy importante, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, esta es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, de convencernos de pecado. Hoy se habló del pecado, que quizás es un tema, como decía el pastor, un poco a veces polémico, sobre todo en nuestros tiempos, ¿no? Que a veces en el mundo, sobre todo, es como difícil hablar de estos temas porque muchas veces no hay esa conciencia de pecado, pero dice que el Espíritu Santo convence de pecado, ¿no? Entonces, para iniciar un poquito esta charla, me gustaría saber cómo pensabas antes de conocer de Cristo cuando escuchabas la palabra pecado, pero ¿qué sucedió cuando el Espíritu Santo vino a tu vida y te confrontaste con esa misma palabra, ¿no? Ya, bueno, en mi experiencia, yo antes de entregar mi vida a Cristo, para mí el pecado era como esta definición que es en la Biblia, que es la transgresión de la ley. Y era como, hay reglas, y si rompo la regla que está escrita, pues pequé o pecamos, ¿no? Y cuando conocí a Cristo, como que la definición de pecado se hizo mucho más amplia, porque como dijeron hoy en la predicación, que es errar al blanco. Entonces eso ya no solo es transgredir la ley, sino es todo lo que no va a ese destino o a ese propósito que Dios nos dio. Entonces para mí, esa fue el descubrimiento a través del Espíritu Santo, entender que había un blanco, que es seguir a Dios, y todo lo que está fuera de eso es pecado. Es pecado. Muy bueno, sí, es verdad. El pastor habló de cuál es el origen, ¿no?, de la palabra pecado, y justamente lo que vos decís es errar al blanco. Y realmente nos ayuda mucho esta imagen también de lo que significa, ¿no?, errar al blanco, porque como decís, es como que creo que ajusta un poco más la tuerca, ¿no? O sea, como que ya no es solamente algunas cosas que yo pienso, sino que es no seguir a Cristo, ¿no? Porque justamente también uno de los textos que el pastor leyó es que el pecado es que el mundo no cree en mí, ¿no? En mi obra, en lo que yo vine a hacer. Y en verdad tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el gran descubrimiento y el gran evento que cambió nuestras vidas fue justamente lo que testificaron hoy nuestros hermanos, que es Cristo. Porque ahora ya Dios el Padre no ve solamente nuestro pecado, aunque lo sigue viendo nuestra condición, pero ahora está Cristo en medio, ¿no? Claro. Que fue Él el que nos hizo libre realmente del pecado, el que pagó el pecado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo nos libró de la muerte, ¿no? Y yo pensaba también en qué importante es, pensando también en el bautismo, el testificar a otros de lo que Jesucristo nos ha hecho por nosotros y en nuestra vida, ¿no? Porque el Espíritu Santo puede convencer de pecado, pero nosotros necesitamos predicar la palabra. Nosotros predicamos la palabra y el Espíritu Santo convence. Sí, yo creo que también una primera función de predicar y de contar o testificar, como dices, de nuestro cambio, es también que es un acto de fe y es un reflejo de nuestra decisión de seguir a Cristo. Si lo decidimos en nuestro corazón y lo contamos, es como dice, ¿no? Quien me confiese en público, lo confesaré ante mi Padre. Y creo que esa es como la primera función. Y la otra, claro, es animar y predicar el Evangelio, o sea, a través de nuestras vidas, de qué es lo que Cristo hizo por nosotros.
Y entonces esa parte es muy importante, o sea, la que pasó hoy, Sí. de testificar y de contarle a todos, delante de la comunidad y de los que nos están viendo, que hubo un cambio en ellos. Y eso es como muy importante hoy en día, contar el cambio y bueno, vivirlo. Exactamente, si no ser solamente oidores, Sí, sino hacedores claro. de la palabra, ¿no? Pero es una decisión que uno toma y es un camino, ¿no? Es un proceso de transformación, Sí. lo llama la palabra. O sea, el camino iniciado, ¿no? Porque hemos conocido a Cristo, Claro. hemos testificado, pero sigue el proceso hasta que lleguemos todos a la estatura de Cristo. O sea, Él es nuestro blanco, como decías Sí. vos recién, ¿viste? Es seguir sus pisadas. Y yo quisiera hacerte una última pregunta y es, ¿cuál crees que es el desafío más grande que tenemos hoy en día en nuestro contexto cultural y social, con todo lo que estamos viviendo, como cristianos, en consecuencia del pecado? O sea, ¿cuál crees que es el desafío más grande que tenemos? Yo creo que el desafío más grande es como predicar el evangelio sin juzgar, porque hoy en día todo el mundo cree que puede decidir qué está bien, qué está mal, cuáles son las reglas, y bueno, para nosotros las reglas, y ahora sí que la verdad está en la Biblia, en Cristo, pero lo difícil de hoy es comunicar esa verdad sin juzgar, sin señalar, sin... Entonces tenemos que comunicar esa verdad, o sea, la verdad no se puede separar del amor, pero es un desafío como humanos contar del evangelio sin ofender, sin agredir, sin hacer un juicio. Eso para mí es el gran desafío de hoy, sobre todo en Europa, que hay una comunidad o una sociedad muy educada, se podría decir, muy informada, Sí. hace mucho uso del internet, de los libros, de todo, entonces eso lo hace más desafiante, sobre todo en Europa. Es verdad. Entonces eso es para mí. Sí, y creo que a pesar o teniendo muy en claro cuál es nuestro desafío hoy como hijos de Dios, ¿no? Creo que justamente tenemos que orar porque la palabra es muy clara, ¿no? O sea, el Señor nos ha hecho sembradores de esta palabra, ¿no? Y es muy importante que sembremos la palabra y que, como decías vos, muchas veces nos ponemos en un lugar donde Dios no nos puso, o sea, Él no nos hizo jueces, el juez es Él. Sí, Él es el juez, ¿no? Él es el que juzga las intenciones de los corazones. Pero Él nos dio una semilla en nuestra mano, Claro. ¿no? Que es el Evangelio y tenemos que predicarla. Y muchas veces nos confrontamos y decimos, ay no, qué difícil hablar de pecado con el resto de la gente, ¿no? Sí. Como decías vos recién, es todo un desafío. Pero yo oro para que el Espíritu Santo nos dé las estrategias de comunicar esto sin ponernos en el lugar incorrecto de jueces, También, sino de sembradores de la semilla, ¿no? sí, movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo. Así que si vos estás ahí en tu casa y decís, la verdad que siempre me quedo con ganas o no sé cómo hacer para hablarle a esta persona o a mi familiar o a un amigo, lo que sea que tengas ahí en la universidad, en la escuela, en el trabajo, que no te quedes con ese impulso, sino que le pidamos esta semana al Espíritu Santo que nos permita compartir esta noticia con alguien, ¿no? Claro. De que, hey, existe el pecado, sí, existe una realidad muy triste del ser humano, pero que vino el pan del cielo, ¿no? O sea, vino una buena noticia. Hay más. Hay más que solamente el pecado, Sí. hay un rescate por nuestros pecados, hay Claro. alguien que pagó el precio por ese pecado. Sí, totalmente. Es muy importante que no desestimemos el mensaje que el Evangelio tiene para dar. Claro. ¿Te sí. animás a orar por la gente por este valor, para que el Espíritu Santo nos dé el valor de compartir la Claro. palabra? ¿Orás? Padre, gracias te damos en este tiempo que podemos estar acá con Micaela compartiendo, no solo las personas que nos ven luego después del culto, sino en otro tiempo. Y yo, Padre, hoy te pido simplemente por fuerza, por sabiduría, Señor, por amor, por verdad que pongas en nosotros, para que nosotros, como tus siervos, podamos ir a contar a los que no han oído de ti, a los que aún no te han conocido, que pongas en nosotros valor, Señor, que no quites todo miedo de nosotros y que el miedo no sea un freno para poder contar tu verdad y tu buena noticia, Señor, que es que has venido a dar vida, Señor. Entonces, Padre, yo te pido que seas con nosotros, que seamos movidos por el Espíritu Santo a los lugares correctos, Señor, y no tropecemos en el camino, Padre. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias Isaac por acompañarme hoy, gracias a Muchas todos gracias. ustedes por estar viendo este video
Bueno, te bendecimos, que tengas una buena semana y te esperamos como siempre después del culto todos los domingos en Diálogo Live para seguir charlando, conversando, meditando en la palabra. No te olvides que es muy importante que sigamos meditando en esta palabra. Pero bueno, desde acá te saludamos. Muchas bendiciones y buena semana. Adiós. Adiós.